Bien, un gusto saludarles, estimados estudiantes. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta tutoría de repaso número 4 de matemática para computación. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Está conectado Homer López y Jorge Alexis Martínez Cruz. Pues en algún momento determinado se conectan otros, pero nosotros vamos a dar inicio en este momento a lo que es al desarrollo de esta tutoría número 4. Ya, pues, ya una vez saliendo de la tutoría, de esa tutoría y la del sábado, que es la ordinaria, ya solamente quedarían dos tutorías, ¿verdad? Y pues culminaríamos lo que es las tutorías correspondientes a esta materia en este ciclo. Animarles a que sigan adelante, a que sigan esforzándose, pues todo esfuerzo al final tiene una recompensa, no es en vano el esfuerzo, desde que animarles a que sigan adelante. Bien, decirles de que en esta tutoría número 4 de repaso, es de repaso, ¿verdad? Me faltó ponerle aquí tutoría 4 de repaso, solamente le puse tutoría 4, pero es la tutoría de repaso número 4. Y vamos a abordar este día lo que es la unidad número 4 y pues vamos a ver en esa unidad lo que son funciones. Luego, bueno, por acá tengo, bueno, ahí aparece que aparece 5 de mayo, pero en realidad es 4 de mayo, ¿verdad? La fecha de hoy. Y tenemos lo que es los contenidos o lo que son las partes a abordar este día. Y tenemos lo que es un recordatorio y los contenidos correspondientes ya a los diversos subtemas que vamos a ver. Entonces, paso a recordarle en primer lugar, antes que todo, que para este sábado 7 de mayo es la tutoría ordinaria número 4. Entonces, motivarles a que estén pendientes ahí eh, para que ustedes puedan, digamos, estar ahí en esa clase. Y pues, vuelvo y repito, sábado 7 de mayo es la tutoría ordinaria número 4. Luego tenemos que para este domingo 8 de mayo deben entregar la segunda tarea, a más tardar lo que es a las 11:59. Pues lógicamente ustedes no van a estar a las 11:59 enviando la tarea, ¿verdad? Sino que está indicando ahí que como fecha y hora límite es a las 11:59 de la noche. Es decir, que tienen hasta las 11:59. Motivarles a que no dejen, digamos, para última hora la entrega de la actividad. Más hoy que estamos en el invierno, muchas cosas pueden suceder. Cae una tormenta, digamos, del domingo a la noche y se va la luz. Lógicamente, si usted utiliza Wi-Fi, se le va a caer la señal y no va a poder enviar la tarea. Y puede ser que se vaya la luz o se caiga la señal, porque muchas veces cuando llueve se va la señal. O si trabaja con datos, muchas veces cuando llueve la señal de las compañías se cae, ¿verdad? Y no puede uno, digamos, utilizar los datos porque no hay 4G o 3G. Entonces, hay que tener en cuenta eso, más hoy que ya estamos en invierno. Por ejemplo, hoy pensé que no iba a poder dar la clase porque ya eran como a las 7:45 y estaba cayendo una gran tormenta. Y estaba lloviendo recio y relampagueando. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que aquí estamos. Sí, porque tendríamos que posponer la tutoría, ¿verdad? Si hubiese pasado ese caso que si hubiese seguido lloviendo a las 8. Pero aquí estamos. La cuestión es de que hay otras actividades que hacer que mañana, pasado mañana, y se nos acumula y eso se vuelve muchas veces, bastante difícil salir con todo.
Entonces vamos hoy a entrar a lo que son a los contenidos, vamos a ver hasta dónde llegamos y pues vamos a entrar a lo que es a la definición de una función y también verificar lo que es el dominio y rango. Hay una plataforma, hay un material. Muchas veces hay materiales que no son tan didácticos a la hora de cuando uno los quiere leer, no lo siente con facilidad o no siente aquella facilidad para entender a las cosas o a los contenidos, al tema. Entonces, yo no voy a utilizar ese material que está ahí, pero sí voy a utilizar un material que va a ir ayudando. No lo tengo aquí plasmado, pero vamos a ir indagando al respecto, porque quiero que se entienda lo que es a partir de lo que es una función. A partir de lo que es una función, mi propósito es de que se entienda. Entonces, yo lo que quiero tratar de presentar es una clase didáctica donde el estudiante pueda entender con un poco de facilidad. Bien, vamos a iniciar con lo que es la definición de lo que es una función. No sé ustedes cómo están, han leído el material, han asimilado algo. Entonces, les pregunto en este momento si han leído un poco. ¿Qué entienden por una función o por funciones? Cuando hablamos de una función es de una ecuación cuadrática, una función cuadrática, una función cúbica. Sí, eso es parte de lo que es una función, pero en sí eh, de manera formal, como definición, ¿qué entendemos qué entendemos de lo que es una función o qué son funciones? Eh, bueno, se dice que las funciones son reglas que relacionan los elementos de un determinado conjunto con con los elementos de un segundo conjunto, pero que para que pueda, digamos, establecerse que esa relación es una función, debe de cumplir con algunos requisitos, porque anteriormente me parece que, bueno, incluso en la clase anterior vimos, o en la tutoría anterior, o en el contenido de la unidad número 3, se vieron lo que son relaciones, y ahí se establecía, digamos, relaciones a partir de un conjunto con otro, y establecíamos el elemento X y el elemento Y de un par ordenado. Y todo ese conjunto de pares ordenados se establecían como una relación. Entonces, pero, ¿qué criterio debe de cumplir esa relación para que esa dicha relación sea una función? Es ahí donde nosotros debemos de entender y analizar cuándo una relación es una función. Porque un conjunto de pares puede ser una relación, pero no necesariamente esa relación es una función, ¿sí? Tiene que cumplir un requisito específico. Muy bien. Vale. Se dice que una función es una relación que asigna a los elementos de un primer conjunto inicial, el conjunto inicial X, se le asigna un elemento de un segundo conjunto, un elemento, oígase bien, y a cada elemento de este primer conjunto llamado X, es decir, el conjunto de las X, le corresponde a cada elemento de ese conjunto de las X, le corresponde a cada elemento un y solo un elemento en Y. Es decir, de que yo voy a establecer una relación de un elemento en X y ese elemento en X solamente debe estar relacionado con un elemento en Y.
No es lo mismo decir que un elemento, solamente un elemento en X está relacionado con un solo elemento en Y, que decir que un elemento en Y está relacionado solamente con un elemento en X. A ese criterio ya es una característica cuando ya se ha establecido una función. Es una característica que más adelante vamos a ver cuando se hable de funciones sobreyectiva, inyectiva y biyectiva. Entonces, ahí cuando se establecen esas condiciones dentro de una función, son características que tienen algunas funciones. Porque, por ejemplo, no todas las funciones son sobreyectivas, no todas las funciones son inyectivas, no todas las funciones son biyectivas. Entonces, pero que cumple con el criterio de función, sí puede ser que cumple con la definición de función, pero no con algo otras características que puede identificarse dentro del conjunto de funciones. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Bien, todo lo que hemos dicho acá lo podemos establecer por medio de un gráfico. Una función se puede establecer como una relación de un conjunto con otro conjunto. Es decir, de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros representamos a f, voy a poner por acá. Definición de una función de manera gráfica, quiero poner de manera gráfica. Gráficamente. E incluso fíjense que este concepto o esta definición de función la podemos traer a nuestro entorno y asimilarlo con la relación que existe entre, digamos, un hijo y una madre. Entonces, ahí ya lo vamos a ver. Vamos a ilustrarlo más enseguida. Vale, tenemos acá lo que es una función representada por f, que es una relación que existe de un conjunto de elementos en relación o relacionado con un conjunto de elementos en otro conjunto. Así. Y que está representado por un elemento en X. Esta es una X mayúscula grande y esta es una Y mayúscula grande. Entonces, estaría representado de esta manera. Un elemento en X grande relacionado con un elemento Y minúscula en Y grande, que está representado por f de x, así de esa manera. Entonces, así estaría representado, pero podemos establecer una ilustración. Yo voy a, por acá, establecer esta ilustración. Si yo digo que este conjunto es el conjunto X, este es el conjunto Y, y aquí tenemos lo siguiente, de que aquí hay un elemento x sub i, una x chiquita, una x sub 2, un elemento, este es un x sub 3 y este es un x sub 4. Y aquí puedo representarlo como y sub 1, y sub 2, y sub 3, pero lo comúnmente es representarlo f de x sub i, f de x sub 2, f de x sub 3, y f de x sub 4. Entonces, esa relación que existe entre este conjunto y este otro conjunto, entre el conjunto X y entre el conjunto Y, es una relación que cumple con la siguiente condición, de que para el elemento x sub 1 existe solamente una representación en Y, que sería esta. Y para x sub 2, esta. Para x sub 3, esta. Solamente un elemento. Y para esta. Así.
así de esa manera. Entonces, si usted se fija que para acá, así como está ahí, esa es una función. ¿Por qué es una función? Porque es una relación, no necesariamente porque sea una relación, porque no necesariamente una relación es una función. Entonces, función está acá, ¿verdad? Entonces, porque si usted se fija a cada elemento en X grande, que son los elementos X1, X2, X3, X4, le corresponde un solo elemento en Y. Entonces, como solamente le corresponde un solo elemento, esa es una función. Entonces, yo voy a establecer otra representación. Por ejemplo, lo voy a hacer rápido. X1, X2, X3. F de X1, F de X2, F de X3. Muy bien. Por aquí podemos hacer lo siguiente. Relacionar este con este. Relacionar este con este. Este con este y este con este. Vaya. Esta primera es una función. Porque cumple con la condición de que a cada elemento en X le corresponde solamente un elemento en Y. Vaya. Esta siguiente no es una función. No es una función. ¿Sabe por qué? Porque a cada elemento de X1, al verificar todo, no le corresponde a cada elemento un solo elemento en el recorrido, en el rango, sino que hay un elemento que le corresponden dos elementos, o hay una relación de ese elemento, ese se relaciona con dos elementos en y ese es X2. X2 tiene dos representaciones o tiene dos relaciones. Se relaciona con f de x2 y con f de x3. Entonces, esta no es una función. No es una función. ¿Sí? No es una función. Vaya, entonces estaría así. Luego acá, yo voy a hacer algo. Voy a hacer algo y les voy a preguntar. Y ustedes me dirán. Vamos a ver lo que quería hacer por acá. Vamos a ver. Es esto.
Vale, les pregunto, ¿esta es una función? Yo creo que sí, porque se siguen relacionando solamente con uno, no con dos. Ajá. ¿Y qué diferencia ve entre la representación anterior, que es función, por ejemplo? ¿Qué diferencia ve entre este y este? Porque puede haber alguien que tienda como a confundirse. ¿Qué diferencia ve? La diferencia es que hay un elemento del conjunto X, bueno, dos elementos del conjunto X que se relacionan con el mismo elemento del conjunto Y. Esa es la diferencia. Ajá, exacto. O hay un elemento en Y que se relaciona con dos elementos en X. ¿Claro? Entonces, el hecho de que exista un elemento en Y que se relacione con dos elementos en X no implica que, que no sea una función, ¿sí? Ahí sí puede cumplir con el criterio de que, miren, Y es, digamos, Y es un conjunto donde tiene un elemento que se relaciona con dos elementos en X, pero no podemos decir de que es una función cuando un elemento en X se relaciona con dos elementos en Y. Ahí sí ya no es función. Ahí sí ya no es función. Porque, por ejemplo, mira, aquí este valor de f de x sub 3 se relaciona con dos elementos. Se relaciona con x sub 3 y con x sub 4. Y sigue siendo una función. ¿Sí? Entonces, esta es una función. ¿De acuerdo? Muy bien. Vaya, quiero ver un ejemplo. Yo quiero ilustrar un ejemplo por acá. Les voy a ilustrar esto porque este ejemplo me ha gustado y yo se los quiero dar a conocer. Por ejemplo, aquí tengo el conjunto de los hijos. Y el conjunto de las madres. El conjunto de X y el hijo 1. Lo vamos a poner con un número. El hijo 1, el hijo 2, el hijo 3 y el hijo 4. Y el hijo, aquí la madre 1, la madre A, la madre B, la madre C, la madre D. Vaya. Vaya. Fíjense que este primero es el conjunto de los hijos. ¿Verdad que no tiene lógica? Veamos desde el punto de vista aplicado a nuestro entorno. No tiene lógica que nosotros digamos de que un hijo tenga dos madres. Porque si tiene dos madres podríamos hacer esta relación, ¿verdad? Como este es el conjunto de las madres, ¿verdad? Entonces, podríamos decir de que entonces este hijo tiene dos madres biológicas. Y eso es imposible, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí vemos de que esto no es una función. Podemos relacionarlo con nuestro entorno, pero sí es válido y lógico que yo diga lo siguiente, mire, que una madre está relacionada con dos hijos, mire, e incluso hasta con 3 y hasta con 4, ¿sí? Y sigue siendo una función. Pero no tiene lógica que un hijo se relacione con dos madres en el conjunto de las madres, porque es imposible. Una madre puede tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, 7 hijos, 8 hijos. Y a diferencia de que un hijo no puede tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 madres. No tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos ver de que la función está en nuestro entorno y nos envuelve. Porque alguien puede decir, mire, ¿y eso para qué me sirve a mí? ¿Y para qué se establece esa relación? ¿Y para qué se hace?
¿por qué se toma eso? ¿De dónde se han inventado eso? No, esto tiene sentido, tiene lógica en nuestro entorno. Entonces, esa función que nosotros representamos acá, o esta representación, es una función. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo de función aquí mismo podría ser que esta madre tiene el hijo 1 y tiene el hijo 4. Esta madre tiene el hijo 2 y el hijo 3. Y sigue siendo una función, ¿verdad? Entonces, esta es una función. Entonces, si usted se fija que hasta la lógica nos apoya para poder establecer la definición de una función. ¿Sí? Fíjense que por ahí hay un ejercicio que ustedes lo pueden estructurar y lo pueden explicar de esta manera. Lo pueden hacer de esta manera, ilustrando. Por ahí dice, si tenemos de que, si tenemos la función y tenemos el dominio de la función y el rango de la función y tenemos que el rango es finito y el dominio es finito, entonces, dice por ahí de que la función es, y si la función es 1 a 1, entonces demostrar o verificar o probar de que m es igual a n. Entonces, pueden apoyarse de una ilustración como esta para decir de que si es 1 a 1, entonces cumple de que m es igual a n. Ya vamos a llegar a ese criterio cuando es una función 1 a 1, que es una función inyectiva. Entonces, por ahí, si es una función 1 a 1, significa que la función es inyectiva. Y si es inyectiva, significa de que para cada elemento en el rango, significa que hay un solo elemento en el dominio. Ojo con esto que estoy diciendo en este momento. Entonces, porque ese es un criterio de una función inyectiva, que es 1 a 1. Entonces, pero aquí estamos estableciendo el criterio de lo que es una función, ¿verdad? Bien. No sé si ha quedado claro lo que he tratado de ilustrar en este momento. ¿Tienen alguna duda? Todo claro. Muy bien. Muy bien, continuemos. Ya hemos establecido en este momento el criterio de lo que es una función. Vaya. Por ejemplo, hay otra manera de ilustrar también, pero no me quiero entretener porque si no, no vamos a avanzar. Quiero pasar a otro criterio de lo que es una función sobreyectiva. Vamos a pasar a una nueva página. Función. Ya vimos lo que es la definición de una función, ¿verdad? Vamos con lo que es. Ahora, ya a ver, después de haber establecido el criterio de cuándo una relación es una función, vamos a ver lo que es una función sobreyectiva. Función sobreyectiva. Muy bien. Una función es sobreyectiva o también se le llama suprayectiva. Cuando cumple con el siguiente criterio de que para la función todos los elementos del conjunto final Y tienen al menos un elemento del conjunto inicial. Es decir, de que, por ejemplo, yo estoy trabajando con los números reales. Estamos claros y lógico que estamos trabajando con el conjunto de los números reales, que ya conocemos que es desde menos infinito a más infinito, donde se pueden dividir como los reales negativos, los reales positivos, es decir, los enteros positivos, los enteros negativos, los números naturales, los números racionales, los irracionales, etc. Entonces, el campo más grande que nosotros podemos identificar en
digamos, en nuestro universo en este momento y con el cual o sobre el cual nosotros trabajamos los diferentes temas, es el conjunto de los números reales. Entonces, considerando ese criterio, vamos a ir identificando algunas condiciones o cualidades que algunas funciones tienen. Y en este caso, una función sobreyectiva, se dice que una función sobreyectiva, f, es una función tal que todos los elementos del conjunto final y, tienen al menos un elemento del conjunto inicial X al que le corresponde. Muy bien. Vamos a volver a establecer una ilustración. Vale, tenemos esta representación. Tenemos X y Y. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Y 5. 1, 2, 3, 4. Vaya, voy a establecer la relación. Me dice que todos los elementos del conjunto final, para que una función sea sobreyectiva, que todos los elementos del conjunto final Y tienen al menos un elemento del conjunto inicial. Vamos a ver acá. 1 relacionado con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 3, y 5 con 4. Esta es una función sobreyectiva, porque el conjunto final, ¿quién es? El conjunto final son todos los elementos del conjunto Y. Y ahí, si usted se fija, todos los elementos, al menos, tienen una relación con algún elemento en X. Es decir, nadie se queda solo en decir, miren, me dejaron solo, no me consiguieron un compañero, o no me consiguieron dos compañeros, sino que le establece una relación al menos con un elemento en X. Ahora la siguiente ilustración, que nos tiene una representación. Luego aquí esta otra representación. Vamos a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Vamos a decir F, X, Y. Y 2, 2, 3 con 2, 4 con 4, 5 con 4. Esta es una función, pero no cumple con el criterio de que sea una función sobreyectiva, porque en el conjunto final Y hay al menos un elemento, y por no decirlo con exactitud, hay dos elementos que han quedado solos, que no se han relacionado o que no tienen una relación con un elemento en X. ¿Qué elementos son? Son el elemento 3 y el elemento 5. ¿Sí? Estos dos elementos no tienen ninguna relación con al menos un elemento en X. No. Entonces, ¿pero cumple con el criterio que es función? Sí, es función. Porque ¿qué criterio debe cumplir para que sea una función? Que para cada elemento en X solamente esté relacionado con un elemento. Por ejemplo, aquí el 1 solamente está relacionado con 1, el 2 solamente con 2, el 3 solamente con 2, el 4 solamente con 4 y el 5 solamente con 4. Ah, pero 2 está relacionado con dos elementos en X. Eso no
interesa en el sentido de que para verificar si es función no le afecta, pero para identificar si es una función sobreyectiva, sí le afecta. ¿Sabe por qué? Porque el haber tomado dos elementos en X dejó al 3 solito y también quedó el 5 solo, cuando 4 tomó dos elementos en X, por decirlo así, ¿verdad? Se trata de que se capte la lógica. Entonces, a partir de ahí, podemos identificar de que la primera es una función sobreyectiva. Y la segunda es una función, pero no es sobreyectiva. Es una función. Es una función, pero no sobreyectiva. Entonces, todo esto nos tiene que ayudar para poder, digamos, hacer alguna ilustración en un momento determinado, de manera general. Entonces, así sería el criterio de sobreyectividad. Vaya, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo de manera específica. Vale. Poner acá. Verificar si la función f de x igual a x es sobreyectiva. Vale. Para empezar, hagamos una ilustración de la gráfica. Vale. Si yo le empiezo a dar valores a f de x igual a x, si yo le empiezo a dar valores en una tablita para f de, le vamos a dar de menos 1, aquí sustituyendo es menos 1. Es decir, implica de que obtengo el par ordenado menos 1, menos 1. Para f de 0 es igual a 0, implica de que obtengo el par ordenado 0,0. Recuerde de que aquí este valor es mi y, ¿sí? F de x, y este valor es el valor que yo le asigno. ¿Sí? Este es el valor x, y este es el valor y, ya evaluado. Entonces, ahí es, pues luego, así sería, ¿verdad? Luego para 1 implica que tengo el punto 1,1. Bueno, si alguien cree que no queda claro con esto, podemos utilizar otra función. Aquí le vamos a agregar función x igual a, f de x igual a x más 1. Para que más o menos quede un poco más claro. Entonces, si f de x igual a x más 1, significa de que para x igual a menos 1 implicaría de que me quedaría f de menos 1 igual a, mire, ve, sustituyendo acá me quedaría menos 1 más 1, y esto es igual a 0. Entonces aquí me queda el par ordenado, mira, aquí lo voy a poner, el par ordenado menos 1 en x, menos 1, y 0 en y. Entonces, menos 1,0.
Ahora, para x igual a menos, para 0, solamente nos vamos a dar 3 elementos. Para 0 sería, explicaría de que sería f de 0 igual a 0 más 1 y este igual a 1. Sería el par ordenado 0,1. Para x igual a 1 sería, explicaría de que sería f de 1 igual a 1 más 1 y este es igual a 2. Entonces sería acá el coordenado, mire, 1,2. ¿De acuerdo? Entonces, graficando acá sería 1, 2, menos 1. Bueno, aquí sería 1, 2, menos 1 y menos 2. Bueno, el primer par sería este, ¿ven? El segundo par sería este. El tercer par sería este y nos quedaría menos 1,1 aquí. Sí, ¿verdad? ¿Sí o no? Luego, Menos el siguiente sería 1,0, perdón. sí. Sí es cierto, ¿verdad? Ahí es 0. Es decir, gracias, caballero, gracias. Aquí hubo un error de dedo por querer ir a la carrera. Ahí es 0, ¿verdad? 0, muy bien. Entonces, vamos a ahorrar. Sería menos 1,0. Menos 1,0 se queda acá, abajo en el asiento. Luego 0,1 acá. Y luego 1,2 acá. Entonces aquí es una línea recta. Entonces un poquito más abajo. Más o menos así. Supongamos que aquí es 1. Y está el otro. Ahí estamos. Esa es la línea recta. Vaya. Lo que se trata de verificar ahí que sea una función sobreyectiva. Vaya. Esta recta se prolonga al menos infinito. Y se prolonga al más infinito. Tanto en X como en Y se van al más infinito. Y tanto en X como en Y se van al menos infinito. Entonces significa de que todos los elementos del conjunto final tienen un elemento en el conjunto inicial. Significa que ningún elemento en el conjunto final se queda sin ninguna representación en el conjunto X. ¿Sí? Al menos tiene una representación. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos identificar de que es una función sobreyectiva. ¿De acuerdo? No sé si se entiende el razonamiento. Es decir, que por más que yo le vaya dando a X, me va a ir dando un valor en Y, que me va a ir prolongando al más infinito, en Y. Es decir, Y se va a prolongar al más infinito y Y se va a prolongar al menos infinito. Significa que no va a quedar ningún elemento en Y que no tenga ninguna representación en X. Es decir, todos los elementos, es decir, el rango, en la función tiene una representación en lo que es en X. ¿Se entiende esa parte? Vaya, ahora, veamos otra parte. Veamos otra parte. Veamos otro ejemplo. Este sería el ejemplo 1. Veamos un ejemplo donde se pueda ver lo contrario, que no es una función sobreyectiva. Ejemplo 2. Para la función, vamos a ver. Para la función, ¿qué función podemos explicar? La función f de x.
para la función f de x igual a x cuadrado menos 1, verificar si es sobreyectiva. Si es sobreyectiva. Vale, acá lo que se hace es de que igual manera representemos la ilustración. La ilustración nos va a garantizar, aquí nos va a garantizar la ilustración, nos va a servir de muchísimo lo que es la ilustración. Entonces aquí representemos el plano cartesiano por acá. Vale. Aquí démoslo, nos vamos a dar dos valores, tres valores. Menos 1, 0 y 1. Lo vamos a hacer rápido porque quiero que avancemos. Para los valores x igual a menos 1, 0 y 1. Vamos a hacer lo siguiente. Para el primer dato, x igual a menos 1 implica de que f de menos 1, ¿cómo sería? En la función original, en esta sería sustituir menos 1 donde está x, a eso se refiere. Entonces sería menos 1 al cuadrado, menos 1. Esto sería 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 1. ¿Verdad? ¿Es 1 o no es 1? Sí, ¿verdad? Sería 1 menos 1 igual a 0. Muy bien, esto significa que tenemos, implica de que x, y es igual a menos 1, tiene que ser más pequeñito esto. Igual a 1 menos 1. Y esto igual a 0, implica que el par de nada de x, y me queda es igual a menos 1,0. Menos 1,0. Para x igual a 0, implica que sería f de 0 igual a 0 al cuadrado menos 1, ¿verdad? Y este es 0 menos 1 menos 1, implica que el par ordenada de x, y me queda, mire, 0, menos 1. El siguiente, para x igual a 1 implicaría que sería f de 1 igual a 1 al cuadrado menos 1. Y esto igual a 0, ¿verdad? Que implica que si le parto una x, y igual a 1,0. 1,0. Así. Vale. Entonces, graficando eso, nos quedaría, aquí nos daremos los datos. 1, 2. 1 y menos 1, y aquí menos 1. Lógicamente, solamente esos datos necesitamos. Vaya, para el primer dato sería, el primer punto, ¿cómo sería? Menos 1,0 sería aquí, ¿verdad? Para el siguiente sería 0, menos 1, sería aquí, ¿verdad? Y para el siguiente sería 1,0. Vale. Con solamente esos tres puntos, yo ya sé cuál es el comportamiento de la gráfica. Como es una ecuación cuadrática, x cuadrado menos 1, ¿verdad? F de x igual a x cuadrado menos 1. Entonces, su representación gráfica es una parábola abierta hacia arriba, cóncava hacia arriba. Entonces, más o menos tiene esta tendencia. Esta tendencia. Así más o menos. Entonces, vaya, yo necesito que ustedes observen algo. Aquí, acá, miren. Si ustedes observan, x
tiende a más infinito. Y acá tiende a menos, X tiende a menos infinito. ¿Sí? Así. Entonces, yo necesito que ustedes asimilen esta parte. Vale. Entre más valores le doy a X, miren, ya en un momento, vaya, acá llega, le doy valores acá. La gráfica le doy valores que se van acercando a 0. Entonces la gráfica viene de arriba hacia abajo y viene acompañando a Y también hacia arriba. Pero llega un momento donde dejó de acompañar a Y a los, de uno en uno, y cuando llega acá, como que rebotan los valores y se dispara hacia arriba. Entonces, si usted se fija, la gráfica acá no tiene una tendencia que siga a menos infinito. No tiene esa tendencia. No tiene esa tendencia. Ajá. Entonces significa que en el dominio, mire, se va a ir, dispara para el más infinito y se dispara para el más infinito. Pero en el rango viene del más infinito y va bajando y va bajando. Y llega un momento cuando llega en Y, cuando llega a 0, cuando X tiene 0, Y es igual a menos 1. Y ahí es el tope. Y no sigue hacia abajo. No sigue. Entonces, como está esa parte que nos sigue hacia abajo, es decir, de que su rango es obstruido y los elementos, mire, ve, todos estos elementos, por ejemplo, aquí está menos 1. Díganme un elemento que esté abajo de 1. Díganme un elemento que esté abajo de 1. Hola, hola, ¿están conmigo? Sí. No hay Vaya. ningún elemento que esté abajo de menos 1. Vale, pero dígame, aquí, aquí seguiría menos 2, menos 3, menos 2, menos 3. Pero deme un elemento de todos esos que le he mencionado ahorita en este instante. Dígame menos 2 o menos 3. Dígame un elemento. Que es 0, menos Vaya, menos 2. dígame usted, vaya, menos 2, dígame usted. Vaya, menos 2. Digamos que usted me dice menos 2. Veamos, menos 2 no tiene ningún elemento, ninguna representación que yo haya hecho esto. F de un X cualquiera y me haya dado menos 2. No está. ¿Sí? Porque el menor elemento en Y que yo puedo identificar es F de 0. ¿Que cuánto me dio? Me dio menos 1. Vaya. Si yo vengo desde arriba, significa que el valor lógico para que siga bajando, este menos 1 y siga hacia abajo sería 1, ¿verdad? 1. Pero cuando yo evalúo 1, ¿cuánto me da? Me da 0. Y cuando yo evalúo 2, ¿cuánto me da? Mire, me da X, me da 4 al cuadrado, me da 3. Entonces se dispara hacia arriba, no sigue hacia abajo, no tiene esta tendencia hacia abajo, va hacia arriba, porque si yo le doy f de 3, mire, me va a dar 9, me va a dar 3 al cuadrado, 9, 9 menos 1, 8. Entonces se va hacia los positivos en Y. Entonces, toda esta parte que ustedes ven acá, desde menos 1 hacia abajo, no tiene una representación en el dominio. No tiene ninguna representación. Significa de que si yo lo quiero ver acá de una manera ilustrativa a través de estas bolitas, por acá hay un punto suspensivo, y por aquí llego a 1, 0 y 1. Vale. Y aquí tiene una representación también.
punto suspensivo viene de más infinito. Y este también viene de más infinito. En este caso este viene de menos infinito. Vale. Pero aquí ya un momento, aquí tengo 1, aquí tengo 0, aquí tengo 1. Aquí, perdón, aquí tengo menos 1, 0 y 1, ¿verdad? Y aquí seguiría 2 y seguiría 3. Pero acá cuando yo evalúo menos 1, ¿cuánto me da? Me da 0, ¿verdad? Y vamos bien. De ahí la tendencia que cuando yo le doy 0, va hacia abajo. Tendría que tener una tendencia hacia abajo. Y me da menos 1. ¿Sí? ¿Ah? Me da menos 1. Y de ahí, digamos que... A ver... Voy a borrar por acá. Quiero tratar de dar a entender esta parte. No quiero que se me... Vaya. Ahí menos 1. De ahí, digamos que de ahí, vamos a ver, aquí nos da menos 1, aquí, y el siguiente nos... Vaya, sigue esta tendencia hacia abajo. Entonces, este se relaciona con esto, y este se relaciona con esto. Pero viene este, mire, ve, este 1. Vaya, aquí la tendencia que tendría que tener sería menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿verdad? Más o menos así tendría que ser. Pero yo me doy cuenta que cuando yo evalúo 1, mire, este 1 viene y me rebota y se va hacia 0. ¿Sí? ¿Y a dónde quedó el menos 2? Quedó solo. El menos 3 quedó solo. El menos 4 quedó solo. El menos 5 quedó. Y esto sigue punto suspensivo hacia abajo. Entonces, todos esos elementos que ustedes pueden ver ahí no tienen una representación en el dominio. Por lo tanto, significa de que esta gráfica es una función, pero no es sobreyectiva. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido esa parte? ¿Se ha entendido? Sí, sí. Podemos seguir. He hecho una sola ensalada ahí, pero ustedes ya me entendieron. Entonces, eso es lo importante. Ahora, vayámonos a otro apartado o a otra cualidad, a otra propiedad, a otra cualidad que se podría representar en lo que es una función. Vayámonos a lo que es una función inyectiva. Muy bien. Función inyectiva. Vale. Una función inyectiva f o g, como se quiere representar una función. Esto es lo común que se representa una función f o una función g. Una función es inyectiva si cada elemento del conjunto final tiene un único elemento del conjunto inicial, x, al que le corresponde. Es decir, no pueden haber más de un valor de x que tenga la misma imagen en y. Reciben también el nombre de función 1 a 1. Entonces, yo quiero que ustedes asimilen este criterio de que cuando usted le hablen de una función 1 a 1, se está refiriendo a una función inyectiva. Asimílenlo así de esta manera. Si vamos a luchar, tiene que ser 1 a 1, dice alguien. No vamos a pelear 2 contra 1 o 1 contra 2. Entonces, eso es lo que nos está dando a entender.
Lo que nos está dando a entender acá es de que le dice el conjunto Y, el conjunto X al conjunto Y. Vaya, vamos a luchar entre el conjunto X y el conjunto Y, pero ustedes deben de entender de que solamente va a ser 1 a 1. Oiga, ahí va el término ya la palabra 1 a 1. Es decir, un X va a pelear con un Y un Y va a pelear solamente con un X. Ni un Y más tiene que meterse para pelear con algún otro X o con el mismo X que está peleando un Y. Entonces, de esa manera podemos asimilar cuando una función es 1 a 1 y veámoslo de manera ilustrativa. Esta siguiente ilustración es una función 1 a 1. X y Y. Uno, dos, tres, cuatro. A, B, C y D. Esta es una función 1 a 1. Porque si usted se fija, solamente un elemento de X está relacionado con un elemento en Y. Y viceversa, solamente un elemento de Y está relacionado con un elemento en X. No puede existir dos elementos que estén relacionados con un elemento en Y. Voy a volver a repetir. No pueden existir dos elementos en Y que estén relacionados con un elemento en X. Viceversa. No pueden haber dos elementos en X que estén relacionados o un elemento en X que esté relacionado con dos elementos Y. En uno de esos criterios, si cumple, a partir de ahí no es función. Y si ya no es función, ya no cuenta en verificar si es inyectiva o sobreyectiva o biyectiva. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí está empezando a llover fuerte, jóvenes. Espero de que me escuchen. ¿Se oye? Sí, igual aquí está lloviendo, pero sí se escucha. Vale. Permítanme un momentito aquí que me voy a levantar unos segunditos, permítanme. Vaya, estábamos hablando de que este es un ejemplo de una función inyectiva. Es una función inyectiva. Es decir, 1 a 1. 1 a 1. Vaya, este siguiente ejemplo es función, pero no es inyectiva.
Vale. Les pregunto, ¿es función esta? Sí, ¿verdad? Porque a uno le corresponde solamente un elemento en A 2 solamente un elemento en B, a 3 solamente un elemento. Es decir, existe X, Y, la función. A 1 solamente en un elemento en Y, a 2 solamente un elemento en Y, a 3 solamente un elemento en Y, a 4 solamente un elemento en D. Muy bien. Vale. Esta no es una función inyectiva, porque hay un A que se ha querido pasar de lista y se ha relacionado con dos elementos en X. O más bien dicho, de otra manera, que hay dos elementos en X que se están relacionando solamente con un elemento en Y. Es decir, 2 contra 1. Miren, no es 1 a 1. Como quien dice, están peleando 2 contra 1. Estos dos están peleando contra, y no puede ser, ¿verdad? No es 1 a 1, sino que es 2 contra 1. No es 1 a 1. Entonces esta es función, pero no inyectiva. No inyectiva. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? Pasemos a un ejemplo que podríamos explicar. Vale. Vamos a ver qué horas es. Tenemos 9:23, ¿verdad? Tenemos una hora de estar conectados. Bien, tenemos un siguiente ejemplo. Y la función verificar si la función f de x igual a x más 1 es inyectiva. Vaya. Hay diferentes maneras de poder concluir que una función es inyectiva. Lo podemos hacer de manera ilustrada y de manera algebraica. Vamos a hacer de manera gráfica. La representación gráfica, si ustedes le dan valores, se van a dar cuenta que la función, me voy a dar, quiero ver, para menos 1, 0 y 1, de un solo. Vale. Para menos 1, cuando yo leo menos 1 me da, me da menos 2, menos 2, menos 2 más 1, 0, ¿verdad? ¿Sí o no? No. Menos 2 más 1, menos 1. A ver.
porque me quedaría menos 2. Por acá. Cuando yo le doy 0, me queda 2 por 0, 0, 1. Acá. Y cuando yo le doy 1, me da 3, ¿verdad? Así. Entonces, al trazar, más o menos así, esta sería la función f de x igual a 2x más 1. Así, vale. Yo le puedo decir algo. Para poder identificar si una función es inyectiva y quiero representarlo de manera gráfica, lo que van a hacer ustedes es trazar rectas horizontales. Por ejemplo, voy a trazar esta recta horizontal. Voy a trazar otra. Vale, pero lo que quiero llegar a algo. ¿Cuántas veces corta esta recta a la curva? ¿Cuántas veces la corta? A la recta, f de x igual a 2x más 1. ¿Cuántas veces la corta? Solamente una. Vale, voy a volver a hacer nuevamente lo mismo, un poco más abajo. ¿Cuántas veces la corta? Igual solamente una vez. ¿Y aquí? Una, Es ¿verdad? igual. Aquí una vez, aquí una vez, y una vez, y una vez. En conclusión, cuando nosotros trazamos rectas horizontales sobre la curva y vemos que solamente corta una vez a la curva, significa que es una función 1 a 1. Entonces vamos a poner acá. Podemos concluir que si al trazar rectas horizontales, podemos concluir que si al trazar rectas horizontales corta solamente en una ocasión a la curva. Por lo tanto, es una función inyectiva es decir, 1 a 1. 1 a 1. Así. Veámoslo de manera algebraica. Veámoslo de manera algebraica. De manera algebraica. Vale. Para que yo pueda verificar de manera algebraica que es 1 a 1, tengo que agarrar de manera general dos elementos al azar, a la ciega. Y yo tengo que sustituirlos en f de x. Y si yo llego de que f de x, digamos, x sub 1 y x sub 2, si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2,
y llego a que x sub 1 es igual a x sub 2, de esa manera he concluido de que la función es 1 a 1. Que si yo digo que f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, y yo digo, miren, pero esa función es una función inyectiva, es decir, 1 a 1. Entonces, si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, significa que si es 1 a 1, yo lo que puedo concluir de que x sub 1 es igual a x sub 2. ¿Sí? Porque si son distintos, al final yo llego que x sub 1 es distinto que x sub 2, significa de que no es una función 1 a 1. Porque van a existir dos elementos que me van a hacer de que la función sea igual al mismo valor f de x sub 1 igual a f de x sub 2. Entonces, es decir, en otras palabras, vamos a hacer lo siguiente. Que f de x sub 1 es igual a f de x sub 2. Podríamos hablar f de x sub a, f de x sub b. Entonces, implica que yo voy a evaluar esos valores en la función original, es decir, 2x más 1. 2x sub 1, mire, evaluado, más 1 igual a 2x sub 2 más 1. Vamos a agrupar términos semejantes y vamos a relacionar, vamos a simplificar, vamos a restar, vamos a sumar, lo que sea. Y al final tenemos, si la función es 1 a 1, es una función inyectiva, vamos a llegar a que x sub 1 es igual a x sub 2. Veamos, agrupemos términos. Vamos a ver. 2x sub 1, este 2x sub 2 está sumando, pasa a restar acá, entonces me queda aquí, mire, menos 2x sub 2. Y aquí este 1, vamos a ver, este 1 lo paso de este al otro lado, está sumando, para restar, entonces me queda 1 menos 1. Y esto implica, mire, ven, esto es igual a 2x sub 1 menos 2x sub 2, y esto es igual a 0. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aquí 2x, sacamos factor común a 2 y me queda x sub 1 menos x sub 2 igual a 0. Ese 2 está multiplicando, pasa a dividir, me queda x sub 1 solamente menos x sub 2 es igual a 0 entre 2. Y eso es 0, ¿verdad? Ojo con esto. Hay una diferencia entre decir 0 entre 2 que decir 2 entre 0. Porque si nos quedara 2 entre 0, no existe. Pero nos queda 0 entre 2. Entonces, eso es 0. Tienes x sub 1 menos x sub 2 igual a 0. Ahora, ese x sub 2 que está haciendo, está restando, pasa a sumar, entonces el otro lado me pasa con signo contrario. Entonces me queda x sub 1 igual a x sub 2. Y he llegado a que x sub 1 es igual a x sub 2. ¿Qué significa? De que para que estos dos, este criterio, a pesar de que utilice este criterio y me estén diciendo, mire, si es una función 1 a 1, tiene que llegar a que f de x sub 1, si es igual a f de x sub 2, no queda otra que decir que x sub 1 es igual a x sub 2, porque no puede cumplir la otra condición. Entonces, verifiquemos de manera algebraica, ¿de acuerdo? Verifiquemos. Entonces, verificando, llegamos a que x sub 1 es igual a x sub 2. Lo que quiero que me hacer de manera algebraica, hacer esto para verificar si es 1 a 1. Así es inyectivo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió este criterio, caballeros? Sí, se entendió. Muy bien. O sea que una respuesta, cualquiera de las dos respuestas que diésemos es válida. Sí, es válido. Es válido. Usted tiene que bueno, si le dice que lo haga, si dice, mire, verifique si la siguiente función es 1 a 1, es inyectiva, y no le especifica si gráficamente o algebraica, entonces usted va a tomar la ruta más conveniente. Entonces cualquiera de las dos es válida. Cualquiera de las dos es válida. Muy bien. Vamos a ver.
E incluso fíjense que pueden hacer la ilustración de las dos bolitas. Y creo que para demostrar algo, si una función es inyectiva, es conveniente apoyarse eso y escribir, podemos ver en el gráfico que es una función 1 a 1, entonces cumple con esta condición y esta condición. Entonces, de esa manera cambia. Vamos a ver, vamos a ver otro ejemplo donde una función no es inyectiva. Veamos un ejemplo donde una función no es inyectiva. Veámoslo. Por ejemplo, El ejemplo anterior no es inyectiva, por ejemplo, el anterior a este que nos dio. el de la función cuadrática. Sí, porque si nosotros usábamos una Eso, paralela sí. sobre Sí, la... sí. Vaya, sí es cierto. Ese iba ahorita a ilustrar. Si gusta, regresemos anteriormente y solamente hacemos la parte algebraica donde verificamos que no es inyectiva. Vaya. Vamos a ver si puedo cortar, permítanme. Vamos a ver si puedo cortar por acá. Ahí está. Vamos a poner acá ejemplo. Para la función f de x igual a x cuadrado, creo que x cuadrado menos 1, ¿verdad? Verificar si es inyectiva. Uno a uno. Vaya. Gráficamente. Si nosotros pasamos rectas horizontales, miren, con solamente que identifiquemos que en una ocasión, corta en más de una ocasión, con solamente una vez que identifiquemos suficiente. Con solamente una. Entonces aquí podemos. No es una función 1 a 1. Debido a que al trazar rectas horizontales, corta en más de una ocasión la curva. ¿De acuerdo? Sería. Entonces, ahora pasemos a verificar a través del método algebraico. Algebraico. ¿Cómo sería a través del método algebraico? Vamos a ver.
si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, implica que al sustituir, ¿cómo me quedaría? Me quedaría, miren, x sub 1 al cuadrado, 1. Sí, ¿verdad? Y aquí nos quedaría de que x sub 2 al cuadrado, muy bien. Vale. Aquí nosotros vamos a hacer algo. X sub 1 al cuadrado es igual a x sub 2 al cuadrado. Vale. Aquí, para poder representar solamente x sub 1 y solamente x sub 2, vamos a tener que sacar raíz cuadrada a ambos lados. Y cuando nosotros sacamos raíz cuadrada a una expresión de manera general, está al cuadrado, cuando nosotros sacamos raíz cuadrada, por ejemplo, de un número, hay dos valores que me permiten que a la hora de elevar al cuadrado sean iguales. Un elemento positivo y un elemento negativo. Entonces en este caso va a ser más o menos x sub 1 y aquí más o menos x sub 2. Vale. Aquí va a haber un elemento de x sub 1. Solamente agarremos un elemento en x sub 1. X sub 1. Esto implica de que si solamente tomamos el positivo, x sub 1 es igual a estos dos elementos. Miren, es igual a x sub 2 positivo y a x sub 2 negativo. Y menos x sub 1, mira, que aquí hay dos datos. Aquí hay dos datos. El primero es x sub 1, es este. ¿Sí? Y el segundo es este, ¿verdad? Ahora, como me está diciendo de que esto es igual a más o menos x sub 2, entonces es válido que yo agarre el primero, que es positivo, x sub 1, y diga que es igual a x sub 2, y es igual a menos x sub 2. Y luego, posteriormente, el menos x sub 1 por esta parte. Entonces, menos x sub 1 igual a, mira, x sub 2 positivo y menos x sub 2 negativo. Entonces, verifiquemos en el primero. No llegamos a que x sub 2, a que x sub 1 directamente sea igual a x sub 2. No llegamos. Porque llegamos a que x sub 1 es igual a x sub 2, pero también este x sub 1 es igual a x a menos x sub 2. Entonces, por este criterio, concluimos de que la función no es 1 a 1. Entonces vamos a concluir acá, mire, ¿ve? Podemos concluir que como x sub 1 como podemos concluir que no se cumple, como no se cumple
como no se cumple directamente, que x sub 1 es igual a x sub 2, porque también x sub 1 es igual a menos x sub 2. Entonces, no es una función inyectiva. Es decir, 1 a 1. Así está, 1 a 1. Por lo tanto, no es una función inyectiva. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió lo que hemos hecho? Sí, se entendió. Muy bien. Está el otro criterio, no sé si le explicamos lo que es una función biyectiva. En este mismo método algebraico, yo podría decir que para f de x, o explicarlo que f de x sub 1 no tiene un único valor. Exacto. Por lo tanto, y f de x de igual manera no tienen un único valor y no se puede generar una igualdad. Ajá, entonces eso que usted acaba de decir sería como el razonamiento más lógico y adecuado. Tal vez yo aquí a mí me faltó poner eso que usted está mencionando. Aquí lo puse como no se cumple directamente que x sub 1 igual a x sub 2, porque también x sub 1 igual a menos x sub 2, entonces no es una función inyectiva, es decir, 1 a 1. ¿Sí? Exacto. Lo puede estructurar de esa manera. ¿Sí? Entonces, vaya. Está el otro criterio. ¿Se entendió, verdad? Creo que se entendió. Solamente lo voy a decir. La función, otro criterio es que sea biyectiva. Pero cuando una función es biyectiva, cuando cumple el criterio de que la función es inyectiva y sobreyectiva. Para que una función sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Para que usted verifique que una función es biyectiva, tiene que verificar si es inyectiva y si es sobreyectiva. Si cumple con esas dos condiciones, la función es biyectiva. Ya verificamos cómo se encuentra una función sobreyectiva. Ya verificamos cómo se encuentra una función inyectiva. Ahora, cuando una función cumple con estas dos condiciones de que es inyectiva y sobreyectiva, entonces la función es biyectiva. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Y rápidamente no podemos ver un ejemplo de eso porque una contradice a la otra. Vale. Vamos a ver una que, vaya, para que sea biyectiva tiene que ser, inyectiva y sobreyectiva. Veamos una función. ¿Qué ejemplo quiere que veamos? Una que cumpla, que sea biyectiva o que no sea biyectiva. Porque ya está también. Que sea biyectiva. Biyectiva, muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a poner acá, verificar.
Permítame, un minutito, muy bien. Muy acomodado. Vale. Dice verificar si la función f de x igual a 2x es biyectiva. Vale, vamos a verificar si es sobreyectiva. Y después de verificar si es sobreyectiva, vamos a verificar si es inyectiva. Fíjense que de manera algebraica, de manera gráfica, podemos identificar los dos criterios que les digo. La función f de x para los valores es igual a 1, 0 y 1. Sería igual a menos 1, implica que sería igual a 2, igual a 2, implica que sería x, igual a menos 1, 2, x igual a 0, implica que sería f 0 igual a 2 por 0 y igual a 0, sería x igual a x, y igual a 0, 0 para x igual a 1, significa que sería f de 1 igual a 2 por 1 igual a 2, implica que sería x, y igual a 1,2. Graficando nos quedaría de la siguiente manera. Sí. Vaya, graficando nos quedaría menos 1,2. Aquí vamos a tener 1, 1, 1, 2. 2. Menos 1, 2. El primer punto sería menos 1, menos 1, menos 2, ¿verdad? Luego 0,0. Luego 1,2. Pónmela por acá. Está lloviendo fuerte acá, está lloviendo fuerte, está lloviendo bien fuerte. Vaya. Para poder identificar si es sobreyectiva, ¿qué significa que sea sobreyectiva? Que todos los elementos finales, que todos los elementos, ¿cómo es la palabra correcta? Una palabra que utilicé hace un momento. Todos los elementos finales, todos los elementos sean infinitos, perdón. Ajá. Vaya, que todos los elementos todos los elementos terminales, creo que era la verdad. Todos los elementos del conjunto final eran. Todos los elementos del conjunto final
tienen una representación en el conjunto inicial. Vaya. ¿Cuáles son los conjuntos iniciales? Los conjuntos iniciales, el conjunto inicial son todos los elementos de X. Y todos los elementos del conjunto final, ¿cuáles son? Los elementos de Y. Si usted se fija, los elementos del conjunto inicial son los valores de X. Tiende, mira, tiende a más infinito. Y tiende a menos infinito. Ahora, cuando nosotros queremos ver si esa misma tendencia tiene en Y, es decir, en los elementos del conjunto final, vamos a ver si todos los elementos del conjunto final tienen esa representación también. Si la tiene, ¿verdad? Mire, porque la recta se va a más infinito. Va a ir tomando valores en Y. Y aquí a menos infinito. Infinito. Menos infinito. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, como significa que todos los elementos del conjunto final tienen una representación en el conjunto inicial, es decir, que todos los elementos, cada elemento del conjunto final no está abandonado. Todos tienen al menos una compañía en el conjunto inicial. Nadie se ha quedado solo. Es decir, que está dado de esta manera. X1, punto suspensivo, X5, punto suspensivo, hasta X1, y aquí, Y1, punto suspensivo, Y5, punto suspensivo, hasta llegar a Y1. Todos están relacionados de esta manera. Todos, según vemos la gráfica. Ningún elemento se ha quedado solito en Y que diga, me quedé solito. Es decir, que quede aislado, como por aquí quede un Y sub 2 y que no tenga ningún elemento en X. No. Ustedes pueden ver gráficamente, así está. Entonces, literal A. Gráficamente, podemos observar que, ¿qué podemos observar? Que todos los elementos del conjunto final Y tienen al menos un elemento en el conjunto inicial. Por lo tanto, es una función sobre sobreyectiva o suprayectiva. sobreyectiva, ¿verdad? De acuerdo, ¿se entendió eso que he explicado? Vaya. Ahora, ¿qué vamos a verificar? Vamos a verificar si es inyectiva. ¿Y qué criterio tiene que cumplir gráficamente para que sea inyectiva? Tracemos rectas horizontales. ¿Qué pasa al trazar rectas horizontales? Solamente en una ocasión cortan a la curva, ¿verdad? ¿Verdad? Correcto. Hagámoslo así. Gráficamente podemos observar
que al trazar rectas horizontales solamente corta a la curva en una ocasión. Tracé esta primera recta, solamente cortó una vez. Tracé esta otra recta, solamente cortó una vez. Tracé esta otra recta, solamente cortó una vez. Entonces podemos decir que es una función ¿qué? Inyectiva. Una función inyectiva, ¿verdad? Veámoslo algebraicamente. ¿Quieren que lo hagamos? ¿Me oyen? Sí, sí, se le escucha. No les escucho casi. Sería Sí, se escucha. f de x sub 1, permítanme, voy a ver si me funcionan unos audífonos. ¿Me oyen? Sí, se le Hola, escucha hola. perfectamente. Muy bien. Vale. Aquí sería verificar si si decimos que f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, verificar si x sub 1 es igual a x sub 2. Si llegamos a que, bueno, ya lo vimos gráficamente que sí es función inyectiva. Veámoslo algebraicamente. Entonces, sería, como tenemos que f de x de manera general es que 2x, ¿verdad? Entonces aquí sería sencillo. 2x sub 1 igual a 2x sub 2. Sencillísimo. Esto nos salió rapidísimo. ¿Qué está haciendo este 2? Está multiplicando, pasa a dividir, me queda x sub 1 igual a 2x sub 2 sobre 2. Simplificamos. Puedo concluir que x sub 1 es igual a x sub 2 de manera general. Entonces, es una función inyectiva. ¿De acuerdo? Vaya, pero al verificar estos dos criterios, de que es una función inyectiva y sobreyectiva, ¿qué podemos concluir? Aquí lo voy a poner. Como se ha verificado que f de x igual a 2x es sobreyectiva e inyectiva, entonces f de x igual a 2x es una función biyectiva. Entonces,
Ahí, así sería. Y es lo que queríamos verificar. ¿Se entendió? Sí, Vaya. Entonces así sería. Luego la inversa de una función, eso pues lo podemos ver en la siguiente clase porque ya son las 16 y ustedes permiso. tienen que ir a descansar y yo A mañana cenar. tengo a cenar. Imagínense que yo ahorita estoy aquí en Morazán y mañana tengo que madrugar para la Universidad San Salvador, de extremo a extremo. Entonces tengo que ir a ver si descanso un ratito porque tengo que levantarme a las 3 de la mañana. Entonces, antes de las 3, entonces porque tengo que estar antes de las 8 y a veces se vuelve bastante tremendo el tráfico. San Salvador como a las 7 de la mañana. Entonces, hay que ir a descansar. Entonces, estamos jóvenes, nos vemos el sábado, primero Dios, ¿verdad? Aquí quedó pendiente la parte de función inversa, composición de funciones y funciones de permutación. Imagínense de que al ir bien despacio y detallando, esto se vuelve extenso, se vuelve amplio. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a, ahí me estaban preguntando con respecto a un ejercicio de verificar de que si el rango, si el dominio es igual al rango, o el recorrido, eh, me parece que era, y si es una función 1 a 1, verificar o probar que m es igual a n. Ahí se puede iniciar ilustrando las bolitas las rueditas y generalizar de que cada elemento en X le corresponde a un elemento en Y. Entonces, podemos ver gráficamente de que a un elemento en X le corresponde solamente un elemento en Y. Entonces, podemos decir de que es una función. Es decir, podemos concluir de que M es igual a N. Sí, de esa manera. Entonces, creo que llegamos hasta ahí. No sé si hay alguna duda. Estamos bien por el momento. Muy bien. Entonces, creo que vamos a llegar hasta ahí. Homer y Jorge, Alexis. Ahí nos vemos el sábado, primero Dios. Que Acuerdo, descansen. buenas noches. Feliz noche. Bueno, pasen una feliz noche. Cuídense. Bendiciones a todos ustedes.